Seguimos con el ejercicio 1.4. En este nos pide que completemos esta tabla, que en origen no tenía los números, donde vamos a ver cuántas mujeres y cuántos hombres han realizado ninguna conducta de control de peso o alguna conducta de control de peso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos para allá. Primero vamos a observar qué es lo que tenemos en la variable conductas de control de peso. No es una variable dicotómica como la queremos para nuestra tabla, sino es una variable que nos indica 0, 1, 2, 3, así hasta completar la suma de todos los ítems, que eran estos sí los ítems binarios, que eran lo hago, no lo hago. Cada lo hago daba lugar a una conducta para el recuento final. Por tanto, esta variable CCP no me vale para obtener la tabla. ¿Qué voy a necesitar hacer? Transformarla. ¿A través de qué vía? Transformar, recodificar en distintas variables. La creación y manipulación de variables para generar variables nuevas se realiza básicamente a través del menú transformar y nunca vamos a utilizar la opción de recodificar en distintas variables. En este caso, por el motivo general, que es que si yo recodifico en la misma variable y me equivoco, he matado la información de partida y tendría un problema para recuperar esa información. Y también porque, de hecho, la nueva variable va a ser eso, conceptualmente distinta. No va a ser una variable de conductas de control de peso, donde eso es el recuento de conductas que se ha afirmado que sí, sino va a ser una variable dicotómica. Entonces voy a recodificar en distintas variables, siguiendo qué regla de transformación. Vamos para allá. Primero indico cuál es la variable de origen, que es a partir de esta variable CCP, quiero crear la variable CCP dicotómica. Le doy a cambiar. ¿Por qué aquí aparece un interrogante? Porque aquí estoy manifestando la intención de cambiar la variable, pero no he indicado cuál es el nombre. Hasta que no le dé a cambiar, no estará claro. Ya lo tengo. Valores antiguos y nuevos. ¿Qué quiero? Estamos diciendo que lo que antes era no hago ninguna conducta, ¿cómo va a quedar marcado? Todavía como no hago ninguna conducta. Le doy a añadir y quiero que desde el valor, ¿cuál? El 1 hasta el más elevado posible, y no necesito buscarlo, esto van a ser sí que hago alguna conducta. Y le doy a añadir. Habría modos distintos de aplicar esta regla de transformación. Voy a eliminar esta para mostrar otra opción y por qué esa opción aparente en realidad daría problemas. Si yo indicara todos los demás valores, quiero que sean un 1, parece que es lo que yo querría hacer, porque o es 0 o es distinto de 0, lo que es lo mismo, está por encima de 0. ¿Por qué esto no sería satisfactorio? Porque si yo hiciera algo de este estilo, todas aquellas personas con presencia de un valor perdido los entendería como distintos de 0. Entonces, quienes no hubiesen facilitado información como para calcular sus conductas de control de peso, en realidad estaría entendiendo que realizan más de una o más conductas de control de peso. Luego, todos los demás, no sería adecuado. Ahora bien, salvo que yo le dijera, si es un valor perdido, devuélveme valor perdido. Añado y aquí lo tengo. Voy a volver al punto inicial. Lo dicho, son varias las opciones que yo tengo disponibles. ¿Qué voy a hacer? Decirle que desde el valor 1 hasta lo más alto posible son si realiza conductas de control de peso. Continúo y puedo pegar. Aquí tengo la sintaxis, la ejecuto, no veo nada en la ventana de resultados. ¿Por qué? Porque la manipulación genera en la ventana de datos y aquí tengo una variable de ceros y unos. Una vez que yo he creado una variable dicotómica, lo más adecuado es explicitar qué son los ceros y qué son los unos. Poner etiquetas a los valores. Para ello, datos
definir propiedades de variables, me voy hasta abajo del todo y encuentro CCP dicotómico, continúo y aquí es donde puedo incluir etiquetas no para valores sino para la variable en general, conductas de control de peso. Por ejemplo, esta podría ser una etiqueta para esta variable. No necesito ningún decimal para representar ceros y unos. Y más importante todavía, voy a indicar expresamente qué son los ceros. Ninguna. Puedo ir al Word para recoger. Y efectivamente aquí la etiqueta, era para ver cómo lo describía en el Word. Y aquí sería alguna. Pego y de nuevo vuelvo a tener sintaxis, que ejecuto y me voy a la vista, y aquí lo tengo, a la vista de datos, y aquí veo qué son los ceros y qué son los unos. Esta misma información la tengo aquí recogida. ¿Por qué no incluir las etiquetas a través de este menú? Porque yo lo que quiero es documentar y generar sintaxis. Así que aquí lo tengo. Y ya estoy más cerca de poder llegar a lo que estoy buscando, que es una tabla. Una tabla donde yo cruzo la variable nueva dicotómica con hombres y mujeres. ¿Cómo puedo crear esa tabla? Analizar, si es un resultado estadístico, está en analizar, y tengo diferentes opciones disponibles. Una de la que por nombre podría ser más tentadora es el menú de tablas. ¿Por qué yo no recomiendo a este nivel utilizar el menú de tablas? Porque en estas tablas personalizadas se pueden hacer tantas cosas distintas y son tan configurables que uno corre cierto riesgo de perderse entre la flexibilidad del menú. Mientras que comparativamente en el menú tablas cruzadas, tablas de contingencia, dependiendo de la versión de SPSS, es más sencillo. Yo digo tal cual, qué quiero en filas, qué quiero en columnas. ¿Qué es lo que quiero en las filas? Si quiero tal cual tener la tabla tal y como aparece en el Word, en las filas yo quiero incluir la variable sexo y en las columnas la nueva variable que he generado de conductas de control de peso dicotómicas. Sin necesidad de entrar en ningún menú posterior, ya va a calcular automáticamente el recuento. Pego, genero la sintaxis y ejecuto. ¿Qué tengo aquí? Que para las mujeres hay 105 que no han realizado ninguna conducta de control de peso y hay 223 que sí que han realizado alguna, mientras que para los hombres son 166 quienes no han realizado ninguna conducta de control de peso y 200 quienes sí. Ya estaría en situación de, con cuidado para no equivocarme, trasladar los resultados, este 105, este 223, este 166, este 200, ya los podría llevar a el documento. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos de qué ha fallado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Ya puedo ver que directamente estos números no coinciden con los que encontramos nosotros. Si en algún momento tenéis problemas para entender qué es lo que hace la sintaxis, una de las ventajas es que podéis copiar y pegar para ver qué resultados os salen a vosotros. En este caso, esa persona cuando respondió tenía un afán de documentar más extenso y va contando lo que va haciendo. Inconveniente que va a haber aquí, que aquí lo que está sacando son las conductas de control de peso por sexo. ¿Por qué? Porque está entendiendo que va a necesitar cortar por la media. Y es lo que va a hacer aquí. Va a hacer una recodificación condicional, donde va a situarlos en por debajo y por encima de la media, y esa media condicionada a sexo. Pero eso no es lo que está diciendo el enunciado. Está haciendo bien algo, pero que en realidad ese algo no es lo que se está pidiendo. Está efectivamente definiendo las propiedades, está obteniendo la tabla, todo bien, excepto porque no es para la pregunta que se ha planteado. Entonces, si la pregunta fuera por debajo de la media según sexo, por encima de la media según sexo,
Esto estaría bien, pero es que no es el enunciado. En la respuesta C, ¿qué inconveniente hay aquí? Que aquí está haciendo directamente la tabla de sexo por conductas de control de peso, lo cual nos satisface la condición de un modo tal que los resultados vengan del SPSS. Si yo ejecuto esto de aquí, lo voy a copiar, lo voy a pegar y ejecuto esta sintaxis, obtengo una tabla de sexo por conductas de control. En una tabla de sexo por conductas de control, ¿qué me aparece? Todos los posibles valores de la variable, que antes solamente eran 2, ninguna y alguna, pero ahora las conductas de control van de 0 hasta 12. Por tanto, no es viable el cumplir el requisito de tú no recuentes nada, porque ha tenido que sumar o restar según se mire, o ha sumado 30 más 23 más 19 así, o ha hecho un 328 menos 105. Como quiera que sea, no cumple la condición planteada. Y en la respuesta D vamos a ver qué es lo que tiene. 105, 223, 166, 200. 105, 223, 166, 200. Por aquí vamos bien. Y vamos a ver lo que está haciendo. También por anticipar cuál es la pauta de corrección, yo si el resultado es correcto, aunque formalmente el análisis se pudiera haber llevado a cabo de un modo mejorable, la penalización o no la pongo o la pongo la penalización es muy baja. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto permite sacar los números, ahora bien, la sintaxis no es la más de las adecuadas. ¿Por qué? Vamos a verlo por dos lados. Primero, porque aquí está recodificando las conductas de control de peso en una variable dicotómica. Efectivamente, los ceros son ceros y de 1 en adelante son unos, pero con un problema. Está haciendo una recodificación condicional, cuando a la hora de la verdad la regla de recodificación es exactamente la misma para hombres y para mujeres. Por tanto, no tiene sentido decir hay que tener en cuenta el sexo de cara a la recodificación cuando realmente la clave de recodificación es compartida entre los dos sexos. Eso por un lado. Por otro lado, no etiqueta adecuadamente los valores de la nueva variable generada. Y finalmente, en lugar de estar generando una tabla, que es el modo más directo de hacerlo, está segmentando el archivo, y segmentar el archivo abre la puerta a problemas posteriores, que no nos demos cuenta que tenemos el archivo segmentado, arrastremos esa segmentación o simplemente en comparación resulta más largo. Dicho lo cual, por salir le acaba saliendo, así que no es perfecto, pero en este sentido es eficaz porque lleva al resultado. Y con esto acabaríamos la corrección del 1.4.